Shalom, shalom, bendiciones a todos los amados que nos estén viendo desde las diferentes partes que nos sintonizan y las diferentes plataformas. En este caso YouTube, y en otro episodio más de Vamos a Él. Y me complace compartirles que tenemos el gusto aquí con Abby nuevamente. ¿Cómo estás, Abby? Bendiciones. Gracias, igualmente. Y ahora nos va a platicar Abby acerca de las emociones, de cómo nuestras emociones pueden ser ligadas y aunque pareciera que no son elegibles, pueden ser de alguna manera manejables. Tal vez no pudiéramos controlarlas al 100%, pero el enfoque o la salida que les damos es lo que va a hacer la diferencia. También en el rubro que tú manejas, dicen que el problema en realidad no es el problema, sino cómo nos familiarizamos con el problema es el verdadero problema. Y bueno, quisiera que nos platicaras acerca de esto, Abby, por favor. Sí, bueno, la verdad no soy psicóloga como tal, más bien estudié trabajo social, pero me he informado respecto al tema. Y en el trato con las personas, en la estudiar la palabra, nos damos cuenta que el Eterno sí creó las emociones y son parte de nuestra vida. Y no podemos evitar sentirlas, esa es una gran verdad, pero sí podemos controlarlas o llegar a manejarlas. Es como esta frase que dice que no podemos evitar que los pensamientos lleguen, pero podemos evitar que hagan ido, que esos pensamientos te controlen. Entonces, bueno, a lo largo de la escritura vemos a todos los personajes de su lucha con esas emociones, pero cuando ellos llegaron a ser controlados por el Ruach de Adonai, por esa confianza que tenían en él, entonces lograron estabilizar esas emociones. Y ahorita, bueno, vamos a hablar un poco más al respecto. Genial, Abby. Pues fíjate, bueno, como básicas tenemos lo que es la alegría, el enojo, la tristeza, la ansiedad. Aunque también algunos dicen que la ansiedad es un síntoma de... Claro, bueno, es parte de, la ansiedad es algo más compleja porque sabemos que muchas veces las emociones son más bien instantáneas, las sientes en un momento y luego se pueden ir. Sin embargo, la ansiedad sabemos que es algo que prevalece en muchas personas, entonces ahí hay como conflictos, pero también la ansiedad puede ser una emoción porque cuando la sientes en ese momento, pues, te gobierna completamente y después por rato se va y luego regresa, entonces puede ser emoción y no también. Ok, entonces recapitulando, ¿cuáles serían las emociones, digamos, básicas? Bueno, pues es la alegría, la tristeza, la ira, el enojo. Pues ellas son las básicas. De ahí se desprenden pero son como las generales. Ok, perfecto. Y bueno, por ejemplo, en la Biblia nos encontramos varios textos populares, los cuales nos narran, por ejemplo, famosísimo que dice que el más fuerte es el que se gobierna a sí mismo que el que controla a los demás o el que gobierna una ciudad. Y digo que es un texto emblema para todo esto que estaremos viendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestra identidad se basa en ser íntegros a la palabra del Eterno. Por ejemplo, en los mandamientos, Abby, no sé si has notado que, por ejemplo, no codiciar, no matar, ese tipo de mandamientos que tienen que ver con la relación con los demás, tiene que ver mucho desde el deseo, porque ya Yeshua dice que ya desde el pensamiento, desde la intención que tú ya llevas, ahí ya hay un juicio por parte de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el de no matar, tú ya lo pensaste un tiempo, lo incubaste y de repente pasó. Y dices, ay, de repente, pero no, hubo ahí, un concebimiento como un embarazo. Y así son los pensamientos, ¿no? Claro. A ver, platícanos al respecto, Abby, please. Bueno, ahorita enlazando con un poquito de lo que vimos en la porción de la semana de Jacob, es un claro ejemplo de cuando era Jacob, era un hombre muy llevado por sus emociones. Vemos que engañó a Saúl, huyó, es decir, como todos nosotros, ¿no? Queremos hacer ciertas cosas gobernados por nuestras emociones, pero después vemos la transición cuando Dios se le presenta a él y le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel, vas a luchar y vencer conmigo. Entonces eso nos habla de la transición que tenemos nosotros, es decir, podemos actuar como Jacob, es decir, sin el temor correctamente de Adonai. Bueno, en este caso Jacob sí conocía a Adonai, quería servirle y seguirle, pero sus emociones lo gobernaban, es decir, era más impaciente, era más el temor, que son emociones naturales, pero cuando ya pasa a ser Israel, eso nos habla de un proceso de madurez en el cual él seguía igual teniendo sus emociones, pero ahora ya no se dejaba gobernar por esas emociones y ahora confrontaba sus emociones. ¿Por qué? Porque cuando huyó de Saúl, pues obviamente fue influenciado por qué emoción, el temor, lo cual es entendible, su vida corría en riesgo, por eso vamos. No, porque lo quería matar. Es decir, las emociones son importantes porque nos protegen ante adversidades. Si no tuviéramos temor, pues podrían pasar muchas circunstancias y nos quedaríamos quietos. Entonces Jacob huyó, la emoción le ayudó, pero sin embargo, pues el temor no era algo bueno para su vida. Después, cuando él fue madurando,
pasó un proceso, vuelve y confronta a Esaú y dice, bueno, voy a asumir mis consecuencias de mis actos, de mis emociones. Y él todavía tenía miedo, ¿no? Cuando vuelve Esaú, pero su emoción ya no lo gobernaba. ¿Sí me voy a entender? Sí. Es una cosa sentir, pero no te gobierna. Aquí vemos que fue lo que él hizo ante esa emoción. Él oró y afrontó a su hermano y dijo, bueno, no sé cómo voy a reaccionar, si siento miedo, pero voy a afrontarlo. Y oró, entonces vemos como este proceso de madurez que tuvo Jacob. Entonces ahí vemos muy claramente, ¿no? El ejemplo de las emociones. Sí, claro. Y fíjate, haciendo una comparativa, vamos a decirlo así. Fíjate, por ejemplo, conoces a Sansón, el hombre macho, pecho peludo. Uh-huh. Sí. Bueno, así nos imaginamos todo, ¿verdad? Pero más que el físico, vamos a resaltar el interior, no tanto lo externo. Saben que lo externo es una consecuencia de lo que hay dentro de. Claro. Es decir, nuestra identidad, si me puedes corregir si no es así, nuestra identidad siempre nos va a definir en qué somos y qué hacemos. Es decir, y ahí se va a manifestar mis deseos, mis emociones. Yo puedo sentir lujuria y es muy diferente sentirla que dejarme gobernar por ella. Sansón, por ejemplo, fue un hombre que se dejó llevar siempre por las emociones. Ahora sí que me haces algo, me la pagas. Esto lo quiero y ya. Y no te cases con ella, no, que la quiero a ella y así. Cosas que podemos ver. Y por ejemplo, haciendo el paralelismo con Jacob resulta que, pues, o sea, se enfrentó a las consecuencias cuando, por ejemplo, le cambian a la esposa, que ella quería a Raquel y se encontró con la misma jugada y tuvo que hacerle frente a sus mismas... sí, sus acciones, sus consecuencias. Sus consecuencias, pero también se topa con alguien como él, ¿me explico? Y así somos nosotros creo que tendemos a repetir siempre lo mismo y nuestro cerebro está condicionado, por ejemplo, para elegir una persona como pareja, como una alianza, pero que siempre vamos a decidir en base al trauma que tenemos. Por ejemplo, lo estábamos viendo en Sansón, eligió una mujer, pero tenía un trauma y esa mujer, en pocas palabras, el cerebro requiere las mismas condiciones para poder superar ese trauma y uno piensa, ya tengo a esta persona y resulta que no, el trauma crece en vez de, porque una falta de conciencia, por ejemplo, yo digo, voy a gobernar quién soy y cómo soy, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo me voy a gobernar yo mismo si no me conozco? No sé quién soy yo y necesitamos así saber los detonantes de qué soy, qué me mueve, a qué hora. Por ejemplo, en un matrimonio, casarse por el enamoramiento no es suficiente porque son emociones. Si nos puedes hablar un poco más de eso, sabemos que son más o menos 6 meses, de 6 meses a año y medio los que segregan 3 líquidos, que una es la testosterona, que nos hace ver todo color de rosa, luego no me acuerdo cuál es la otra. La serotonina y bueno, la no me acuerdo de oxitocina, ¿verdad? Entonces esos 3 líquidos nos van en el cerebro moviendo todo y pensamos que lo que sentimos, lo que hacemos, lo impulsamos a. Y luego el asunto es de que cuando nosotros tenemos una descarga de oxitocina, pues pensamos que eso es amor, o eso es lo que Dios me habla en mi vida y lo asocio con algo bueno. Pero la palabra de Dios no nos va a llevar a las cosas buenas que nosotros pensamos que son buenas, sino a desafiar a cambiar nuestro molde para que el contenido pueda brillar. Es decir, el Padre nos lleva a tener un interior, un líquido limpio, el agua. Pero si nuestro recipiente está contaminado, siempre va a salir lo mismo de nosotros. Platícanos de esto, David. Bueno, en la escritura, cuando el Eterno habla a Abraham, le dice que anda delante de mí y sé pleno. La palabra pleno en hebreo es tamim. Anda delante de mí y sé pleno. No sé perfecto, perdón. Le dice anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto en hebreo es tamim y también significa ser pleno. Entonces le dice anda delante de mí y ser pleno. Eso nos habla de que el llamado del Eterno para nosotros es vivir en plenitud. Y bueno, entonces ahora le digo, ¿cómo ser pleno? Pues es primeramente yendo a la base del, como tú lo dijiste, la identidad, saber quiénes somos, porque hay varios libros que nos comentan, por ejemplo, en el caso de los hábitos, que un hábito no permanece porque no está ligado al ser. ¿Sí me entiendes? O sea, tú haces un hábito porque eres eso. Por ejemplo, yo soy un lector, por lo tanto leo libros. Entonces el hábito de leer se hace fácil porque yo soy un lector. ¿Sí me doy a entender? Entonces todo pasa desde el ser y después el hacer. Porque si nos enfocamos en el hacer sin el trabajar el ser, vamos a llegar a un punto de que vamos a hacer las cosas y no sabemos quiénes somos. Entonces primero es saber qué son. Por eso la escritura nos habla, por ejemplo, en Efesios,
que en Efesios 1, ¿no? Todo el capítulo que somos hijos, predestinados, llamados, nos habla primero de quién eres y por consecuencia los frutos que debes demostrar, ¿me explico? Entonces es muy importante primero saber quién eres y por consecuencia tus frutos van a hablar. Entonces, ¿qué me mencionabas más? Mencionabas algo más al respecto del autoconocimiento. Muy importante, el autoconocimiento es parte de, y no tenemos que desligarlo, porque somos seres humanos, seres sociales, así crecimos y tenemos que pasar por ese proceso como Jacob vivió, un proceso en donde él se conoció lo que sentía, fue consciente de sus actos, que tenía que enfrentarlos. Entonces tenemos que pasar esos tiempos con nosotros, primeramente orando, pidiéndole al Padre que nos dé sabiduría, pero pasando ese tiempo con nosotros, a veces en silencio, a veces sin tantas personas. Hay veces en los que Dios nos llama a procesos donde no estás tan rodeado de personas para que puedas concentrarte en Él y en ti, en saber quién eres, cuáles son tus virtudes, qué cosas tienes que trabajar. Hay cosas, por ejemplo, la ciencia o la psicología nos dice que 50% nacemos ya con esta genética de nuestra personalidad y el otro 50% lo generamos conforme nos inculcan. Nuestro carácter. Ajá. O sea, la educación. Es porque nuestro temperamento es 50% genético y 50% es con base a lo que te rodea. Había escuchado, a ver, corrígeme, aprovechando que te tenemos. Ajá, bueno, no soy experta, pero... Fíjate, había escuchado, por ejemplo, que nuestro ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, de los 7 años ya estamos muy formaditos. De los 7 años en adelante ya no vamos a hablar tanto de quiénes somos, porque ya desarrollamos en una educación. Sí, ya creaste la persona en tu infancia. Sí, no, y hay 4 tipos de temperamentos y depende del temperamento que tengamos, más la identidad que desarrollemos, es quienes somos y cómo vamos a afrontar los problemas en la vida, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, hay libros, o bueno, he escuchado en investigaciones que de cuando nace un bebé a los 2 años, es la edad en la que tú puedes formar a la persona. O sea, 2 años, ya si pasas de los 2 años va a ser más difícil. Y esto es muy importante porque a veces creemos los bebés no entienden. No. O sea, desde el vientre tú le estás hablando. Por eso cuando hablemos con un bebé, hablemosle con respeto. Desde bebés, dígeles esto no está bien. Como una persona de mi edad. Claro, porque ya estás formando. Sí, después de los 2 años, claro, puedes seguirlo formando, o sea, decir, pero... si todo se queda en la infancia, entonces gran parte del autoconocimiento para ligarlo sí es volver a la infancia, de repente ver cómo fueron nuestros padres, cómo fue el embarazo de mi madre cuando me tuvo, qué emociones estaba viviendo ella cuando me tuvo, y si hacen este análisis, mamá, ¿qué sentiste durante el embarazo de mí y el de mi hermano? Y compara sus personalidades, vas a ver qué influenció lo emocional en tu persona. Entonces el autoconocimiento no es solamente conocerte a ti, ver cómo son tus papás, cómo son sus hábitos, cómo es su manera de pensar, y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tus padres te transmitieron, y no estoy diciendo que hay que culparlos muchas veces de que tú me enseñaste esto, no, es rescatar lo bueno que nos han enseñado, pero también decir, bueno, puedo cambiar estos patrones heredados que no son buenos, a lo mejor disfuncionales, y cambiarlo tú en tu persona. Y entonces sí, pero entonces el punto que voy es, sí es verdad que desde la infancia ya nos formamos como persona, entonces retroceder en eso y pues de repente analizarte, ver qué patrones tienes, qué te cuesta trabajo, qué hábitos te son difíciles de hacer, o en tus relaciones interpersonales, ahí también ves cómo a lo mejor de niño eras, a lo mejor ciertas palabras que en la infancia te dijeron, porque es verdad que los niños somos personas, o sea, la infancia es muy valiosa porque tú formas una persona, le dices, mira, eres inteligente, mira, eres valiente, pero de repente, pues muchas personas pasan desapercibido de esto y se les hace fácil hablar a un niño, eres un idiota, no entiendes, eres un burro, y todo eso se va sembrando en el inconsciente. Entonces, cuando tú creces y eres un adulto funcional, si no has trabajado eso, pues todavía va a seguir gobernándote. Entonces, es necesario trabajarlo, sanar. Y ya bueno, para cerrar esta parte del autoconocimiento, es que son muchas cosas, pero una de las maneras a lo mejor de cómo sanar esta parte es primeramente llevándolo con el Eterno en su palabra, en sus escrituras. Y ahora la parte como más personal es esta parte del perdón, tal vez perdonar a tus padres porque hicieron algo que no te ayudó. Aquí entra también la comunicación, como hizo Jacob, ¿no? O sea, tal cual confrontó la situación con su hermano, hubo un conflicto, entonces lo que es la comunicación, el perdón, el autoconocimiento, el dejar el proceso que siga. Y la conciencia de todo eso. Ajá, ser consciente de todo eso. Es parte de para que llegues a un punto de madurez
Y también llegar a entender que nunca vas a llegar a ese estado de perfección, de decir, bueno, ya la libré, ¿no? O sea, somos perfeccionados todo el tiempo, pero vaya, sí llegar a un punto de madurez donde tengas una estabilidad de que sí van a venir de repente esas ciertas emociones fuertes, pero las puedes sentir, es necesario sentirlas, y te toma sentirlas 2 días, una semana y fuertemente siéntelas, pero no dejes que te gobiernen, o sea, no dejes que te sigas avanzando en el propósito que el Eterno te llamó, en servir a los demás, en servir a tu familia, en tu trabajo, en donde estés. Entonces sí cierro con este punto, esta parte. Sí, porque el enojo, bueno, no el enojo, pues, o ¿cómo se puede decir? La furia, no, sí, más bien el enojo. El enojo, por ejemplo, nos ayuda mucho, lo podemos canalizar para poder lograr metas, por ejemplo, pero en una cantidad. La tristeza nos alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, ¿qué sería? Pues la alegría obviamente pues nos ayuda a que nuestro organismo funcione bien, pero no podemos dejar que todo esto nos supere, porque si no ya estaríamos siendo dominados y no estaríamos dominando nosotros mismos. Ahora bien, el autoconocimiento y todo esto tiene que ver con la responsabilidad, la conciencia, tiene que ver con qué valores, tanto morales, éticos, espirituales, mi creencia se va a manifestar en las acciones, es decir, las acciones que yo hago son las creencias que yo tengo. Y muchas veces creemos que por decir las cosas ya es todo, pero en realidad mis acciones siempre hablan de quién soy y cómo soy, para dónde voy. Claro. ¿Es correcto, no, Javi? Sí, pues la misma escritura nos dice que por sus frutos conocerás a una persona, no habla de cómo siente esa persona, no, es lo que él refleja. Por eso la parte de también de ser pleno, en otras versiones dice ser íntegro. Y quiere decir ser íntegro, que lo que pienses, hables y digas vayan en sintonía. Entonces es lo mismo, o sea, para que nuestros frutos demuestren que conocemos a Yeshua, pues tenemos que llevarlo desde lo que sentimos, desde lo que hablamos, desde lo que pensamos. Es todo algo íntegro para que tengas congruencia, porque luego pasa que haces algo pero no lo estabas pensando, es decir, te sientes mal contigo mismo. No sé si a veces les pasa que tú piensas de, tengo que hacer esto, por ejemplo la procrastinación, sabes que tienes que hacer algo, lo dejas pasar y luego se te acumulan las cosas y lo haces a la carrera, te estresas. Entonces aquí te sientes mal contigo misma porque no estaba en sintonía, tú estabas pensando algo pero no lo hiciste. Entonces eso es como en algo cotidiano, ahora igual con la palabra. Cuando piensas algo pero no lo cumples, crea en ti esta frustración, el sentirte mal contigo mismo. Por eso y lo normalizamos, como de que ya no hice una, ya no hice la otra y ya no las hago ninguna. Sí, por eso la parte de ser también, de camina con el Eterno, o sea, esa frase es muy importante porque es como, para ser también, para ser pleno, tenemos que caminar con el Eterno. Por eso le dijo, anda delante de mí y entonces serás pleno, ¿no? Eres pleno. Entonces, para llegar a esa plenitud tenemos que caminar sí o sí de la mano del Eterno. Y bueno, aquí ya tocó otro punto y es la parte de que hay especialistas y hay personas que se capacitan para eso, los psicólogos, lo cual es una gran herramienta. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que solamente llevan su proceso de sanidad solamente de la psicología, sin la palabra, sin su espíritu? Pues es que no llegan a ser completamente plenos, porque al final de cuentas lo que nos ayuda verdaderamente es el conocer a Adonai, el saber que Él está con nosotros, el saber que viene a establecerse su reino. Eso nos da esperanza, ¿no? Entonces por eso yo veo ahí el problema de aquellos que solamente buscan terapia o especialistas, pero desligan completamente la parte espiritual de buscar a nuestro Creador. Y la integridad, fíjense que es algo que está comunicado con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestro ser espiritual. O sea, la Neshama, que es la parte interna que nos concierne a todos nosotros, nos está resguardado nuestro carácter, el alma, es decir, no nos vamos a llevar nada en este mundo. Lo único que nos podemos llevar es el carácter que formamos porque forma parte de nuestra Neshama. Por ejemplo, hay estudios que dicen que hasta la tercera generación, o sea, mis ascendentes hasta la tercera generación, vengo a repetir yo las mismas consecuencias o los mismos pecados, para que me entiendan. En la misma conducta yo la tengo al momento de que ha habido concepción, pero en realidad se piensa, aunque no está comprobado, que son 7 generaciones. Y lo que nos marca que la Biblia dice eso, que cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, dice que esta maldición generacional se rompe, se quiebra. ¿Por qué? Porque al enfrentarnos con la verdad, tú me decías esto, Lifnei Adonai, o sea, estar enfrente de Dios, eso es lo que va a hacer la diferencia. Es decir, yo puedo estar aquí ahorita platicando contigo, ¿verdad? Y tú me inspiras una autoridad a mí y yo puedo comportarme de cierta manera, pero yo estoy solo y yo puedo hacer otras cosas.
O sea, o puede estar el pastor ahí viéndonos y lo que sea, y podemos comportarnos de cierta manera, ¿no? Y tener conciencia de que uno de los atributos del Padre es que Él sabe todo, Él está en todo lugar, nos va a hacer más conscientes de decir, ah, caray, el Padre me está viendo, y moderar nuestra actitud para condicionarla, no para siempre caer a lo malo, sino encaminarme a que me incline a lo bueno y yo decidir lo bueno. Yo en una ocasión, lo voy a contar, no sé que me dé tanto orgullo, pero vamos a contarte una. Por ejemplo, yo trabajo en IBE, y yo me recuerdo que en esa ocasión se subió un borracho, había trabajado unas 18 horas, ya estaba agotadísimo, y resulta que el borracho ya se baja y todo, fue un viaje de 500 pesos, ¿no? Y entonces, el chiste es de que yo marco la aplicación porque pues se quedó dormido y yo no quería agarrar y tirarlo al suelo, y dije, no, y además cómo me va a pagar, ¿no? Ya marqué la aplicación y todo el rollo, y el asunto es de que después de hora y media, porque resulta que lo voy a llevar a un coto, o sea que si era de dinero el hombre, y los del coto me dicen, no, es que no te puedo dejar ingresar porque pues él tiene la llave y que es llave especial y que no sé qué. Total de que le marcaron al dueño de la casa, porque él la rentaba. El asunto es de que se levanta y me quiere pegar, pues no me atinó ninguno, ¿verdad? Dije, ah, qué bárbaro. Y se va, y yo estaba enojadísimo porque dije, no, este viaje 500 pesos, dije, y luego hora y media y todavía me quiere pegar, ¿no? Yo estaba con la emoción a todo lo que da, y dije, déjale, receto uno, ¿verdad? Y nomás lo pensé, ya, y estaba así con todo el coraje, y me pensé, ay, ¿sabes qué? Se me vino a la mente, mayor es el que se controla a sí mismo que el que controla a los demás. Y dije, ay, Señor, pero déjame ser un instrumento de tu venganza. Y el Padre me dice, no, es que tú tienes más que perder que él. Que me enojo con Dios. Dije, ¿sabes qué? No va a hacer nada. Dije, ya, no va a hacer nada, pero para ver cómo lo resuelves tú. Y ya, dije, así lo voy a dejar. Y el asunto es de que se viene regresando la persona que se le olvidó su cartera y su celular. Un celular muy bueno. Resulta que la cartera no traía nada, ni nada, pero traía identificaciones y de todo, ¿no? Su información personal. El asunto es de que al final el Eterno Bro se pagó lo que se tenía que pagar y no tuve que tener nada, porque luego llega el dueño que también me quiere pegar y ese ya estaba sobre. Dije, no inventes. Yo estaba que ya no aguantaba nada, pero yo dije, ¿sabes qué? Voy a esperar en ti. Aunque por dentro no lo sentí esperar. Y bueno, yo tuve que apegarme a la palabra del Eterno y decir, bueno, voy a esperar en ti, aunque no vea nada, y aunque yo sentí la emoción a todo lo que daba, pero hubo una bendición por una acción, por una obediencia. Y aunque mi emoción era contrario a lo que el Padre me decía, y yo hice las cosas sintiendo lo contrario de lo que yo quería, hubo una recompensa, y eso me enseñó a confiar más en el Eterno, y que mis fuerzas más bien no sean las mías, sino las de Dios. Es un ejemplo, digo, a lo mejor pero es algo muy normal, sobre todo en los hombres, ¿no? Claro. Sí, bueno, es un gran ejemplo acerca del dominio, de que se sintió la emoción, sentiste la emoción, pero no dejaste que te gobernara esa emoción. Y eso es completamente válido, es completamente natural, no hay que reprimir las emociones, de hecho es contraproducente reprimirlas, porque gran parte de las enfermedades, como la diabetes o ciertos otros enfermedades, se ha descubierto que pues está ligado a lo emocional. Entonces incluso el asma, que se dice que es por emociones que han sido reprimidas, entonces no lo repriman, hasta parálisis. Pero simplemente no se dejen gobernar. Es un gran ejemplo, y pues sí, fue un buen ejemplo. Sí, para saber a la siguiente va. No, pero es muy interesante todo esto. Mira, aprovechando que tenemos a Abby, y nos va a comentar esto, o sea, que el proceso se conoce como proceso de reparentalización, ¿no? Cuando, no había escuchado ese término. Sí, cuando, digamos, mi niño interior tiene que sanar, porque ahí están mis traumas, mis heridas, y a veces eso me hace inclinar a repetir la misma situación que les digo para superarla, y por eso decido, con las personas que me rodeo son de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque busco recrear el mismo dolor y busco recrear las mismas condiciones, ya sea amistades, ya sea una relación de pareja, ya sea lo que sea. Entonces, mientras yo no esté en una conciencia y dispuesta a superar, voy a repetir lo mismo, porque el cerebro no puede vivir así y necesita superarlo. El asunto es que por nuestras fuerzas no vamos a poder, jamás. Podemos estar de la mano con un especialista de la salud mental para poder estar un poco más orientados, ¿no?, a las herramientas que ya se han desarrollado.
pero los principios siempre han estado a la palabra. Un ejemplo, antes y todavía ahora, pero por el lado de la India, se escogen a las parejas, vamos, ¿no? Y en nuestro México querido y en toda América elegimos por amor, ¿no? De que, ay, yo te amo, yo siento cositas por ti y así, ¿no? Y entonces resulta que cuando los padres elegían a las esposas para los hijos, porque así era, elegían pues conforme que estuvieran la misma creencia, que fueran, en ese caso hubiera parentesco, o sea, en la antigüedad, la misma posición social y todo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué? Para que haya la supervivencia del matrimonio. Y cuando son muy parecidos en ese sentido, el matrimonio no se casa por un enamoramiento, sino que se basa en una relación que se construye. Porque no existe la pareja, no existe eso, existen los vínculos que creamos, lo que construimos. Les decía, si en esos 6 meses o año y medio nosotros no construimos algo, lo que alcancemos a construir es lo que va a quedar toda la vida. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que tener ahí, un dominio, estar dispuestos al cambio y sin olvidar nuestra identidad. ¿O qué me comentas de eso, David? Sí, bueno, para ir como cerrando esta parte, sí, o sea, completamente nuestra identidad es la que nos va a ayudar a moldear o dirigir esas emociones y es lo que nos va a marcar el rumbo definitivamente. Entonces, si tienen la oportunidad de pasar por ese proceso de sanidad, pásenlo, utilicen herramientas, pueden ser de repente pues podcasts, otras personas que están especializados en el tema, hay psicólogos que creen en la escritura y les pueden ayudar. Si por ejemplo hay de repente personas que tuvieron traumas, vaya, pues más complicados de lo normal, estoy hablando de situaciones de violencia de cualquier tipo, de abuso, de drogas, de abandono, que estamos hablando de problemas pues, sociales más difíciles, si es necesario tomar alguna, recurrir a un especialista para trabajarlo, háganlo. Hay tipos de situaciones que la verdad son más complicadas y requieren de personas que se capacitan para ello, pero siempre recordando que nuestra esperanza está en la escritura, en lo que el Eterno ha hecho en nosotros, en el sacrificio que hizo Yeshua. Creo que cada vez que tengamos una emoción fuerte, cuando recordamos que somos sus discípulos, que tenemos que ser como Él, pues es donde podemos controlarnos más. Entonces sí, o sea, la cuestión es permanecer con Él, conociéndole a Él, y también importante es estar acompañado de más hermanos, ¿no? Es decir, no somos una solo miembro, somos miembros de un solo cuerpo. Entonces pues siempre recurrir a hermanos en oración. Si tienen la oportunidad de congregarte en una congregación física, háganlo. Necesitamos de los unos de los otros. La verdad está comprobado, por ejemplo, de que cuando una persona está en una fuerte depresión, se le recomienda hacer algo por alguna persona, aunque no lo sienta. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirte útil para alguien más, saber que fuiste de bendición, te hace sentirte útil en esta vida, te hace sentir que tienes trascendencia y le da un sentido a tu vida. Entonces sí es necesario que sirvan y que estén con hermanos, no estén solos, porque también las escrituras nos habla de eso, de que permanecían los unos con los otros en oración, en el partimiento del pan, en las casas. Eso nos habla de que la comunidad, el estar rodeado de personas, también nos ayuda mucho a nosotros, porque volvemos al punto que decían Proverbios, ¿no? Hierro con hierro se afila. Entonces no podemos ser procesados o afirmados o confrontados si no tienes a alguien que te diga, oye, mira, pues puedes cambiar esto, oye, mira, o vas bien en esto, qué bueno que has hecho esto, ¿no? Sí necesitamos de ello. Entonces, pues para cerrar esta parte, creo que son muchas cosas, pero en eso lo resumiría. Está muy bien, ¿no, hermanos? Pues miren, la verdad que el mejor consejo que creo que podemos dar es recordarles que el Padre los ama, y nos ama, y su amor no es condicional, no es limitado, no es exclusivo, por así decirlo, es para todos. Y el amor del Padre es lo que nos sana en el proceso del diario vivir. La sanación, recuerden esto, no es de un día hacia el otro, es toda la vida. Todo el tiempo, como decía Abby, vamos a estar sanando constantemente. Pero darnos cuenta que nosotros actuamos a veces en una reacción y pensamos que decidimos, pero tenemos una tendencia de dónde decidir, bajo qué principios, ya sea subconscientes o conscientes, nos va a marcar la diferencia de decir, ok, ahora estos principios los voy a aterrizar en la palabra del Eterno, porque eso es lo que me va a traer bendición y paz a mi vida. Decimos que la palabra paz no solamente significa como una paz así como lo que entendemos, ¿no? La palabra paz también se desglosa de una plenitud completa y abarca todos los sentidos, abarca todos los tiempos, y vivir en paz, o sea, vamos, no tiene precio, porque el mismo Padre nos dijo,
Nos dijo Yeshua, mi paz les dijo y se las voy a dar, y no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque además eso tiene una plenitud, y la palabra plenitud quiere decir completo, y también una variante de esto puede ser la integridad. Entonces, en pocas palabras, no puede haber algo íntegro si no es completo. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra mente, nuestras emociones, nuestro físico, o sea, todo esto va ligado en un solo ser, nosotros lo alineamos a la palabra, es cuando encontramos la bendición mayor en nuestras vidas. Amén. Muy buena conclusión. ¿Sí, no? Sí. Genial. ¿Algo que nos quieras compartir extra, comentar, igual que se nos haya olvidado? No, creo que ya todo, pues sí, como quedó claro, sí, que se sigan informando más al respecto, porque pues es un camino que solamente se va a acabar hasta que Él complete su obra en nosotros, hasta que Él venga de nuevo. Entonces sigan informándose de eso, y ese tema también, aclaro, es muy importante. Entonces qué bueno que estén dando relevancia a este tema de las emociones, la salud mental, porque no podemos crecer o ser plenos si no conocemos este tema de salud mental. Correcto. Y pues bueno, igual hay muchos también consejeros aquí en Revifa, hay mucha gente que está dispuesta a apoyar. Abby, por ejemplo, es una. Sí. Bueno, no se ofreció, pero yo la ofrezco. No, sí, con mucho gusto, claro que sí. Sí, es buena onda, Abby. Y hay mucha gente aquí pues que también podrían acercar y podría haber esa consejería o ese apoyo, o en dado caso pues sí acercarlos con un especialista de la salud mental si ya son temas más específicos o complejos, ¿verdad? ¿Dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Ahora pues, sí ya tienes? Nada más tengo Instagram y estoy como Abby Pérez. Abby Pérez. Ajá, y tenemos una cuenta aquí de Revifa que en Instagram, que es Revifa Chavos, entonces también les invito a seguirla. Perfecto, Abby, muchas gracias por venir aquí y compartirnos más acerca de todo esto. Híjole, fue como un intro porque es que en cada cosa hay tanto que aprender. Sí, es un tema muy interesante, la verdad. Pero bueno, igual pueden poner aquí en los comentarios sugerencias, preguntas. Si quieren que algo nos hable más específicamente, Abby, pues aquí está. Me queda mucho gusto. Hasta luego, shalom.